a altas horas de la noche, logramos conformar un acuerdo definitivo con la oposición venezolana y venimos a cumplir aquí con la formalidad que nos habíamos establecido. Es una pésima noticia para la gira injerencista, guerrerista, grosera que el señor Tillerson, en su doble función o en su doble papel de dueño de ExxonMobil y al mismo tiempo secretario de Estados Unidos de Norteamérica, hizo por todos los países del cartel de Lima para generar una agresión y bloqueo, incluyendo la posibilidad de un embargo petrolero a Venezuela. Dijo que había llegado con el bolígrafo para firmar el acuerdo. La oposición dice todo lo contrario. A través de un Twitter, dice: la Mesa de la Unidad quiere aclarar al país que hasta este momento no hay ningún acuerdo con el gobierno. Escribió en Twitter la coalición opositora. Tenemos aquí a Sadi Vijani, exalcalde de San Francisco en Zulia y expresidente de la Asociación de Alcaldes de Venezuela. Gracias, Sadi, por regresar al programa. Muchas gracias, Oscar. Y el doctor Khaled Richani, quien es médico venezolano. Bienvenido, doctor. Gracias, Oscar. Bueno, Sadi, ¿dónde me pongo? ¿Dónde me pongo? Como decía Biondi, dice el gobierno que hay un acuerdo ya o un preacuerdo para firmarlo, que solamente falta la firma. Dice la oposición, nananina, no hay nada. Que se acabe esa parodia, esa mamadera de gallo, esa falta de respeto al pueblo dominicano. El pueblo dominicano debe declarar persona no grata a todos esos señores que están allí reunidos y burlándose de la opinión pública. Y por supuesto, nos da lamentablemente la razón de que no son legítimos, no son serios, no vale la pena ningún diálogo, porque no es diálogo. Si se firma ese acuerdo, ¿se quemó esa parte de la oposición que está firmando ahí? Por supuesto. Se rayó, como dicen ustedes. Elecciones con trampa no vale la pena. Tú eres dueño de tu voto, tú defiendes tu voto. El voto lo das o no lo das, te abstienes o lo das. Un voto para que te lo roben, defiéndelo. ¿Por qué ese sector de la oposición fue a negociar o se ha sentado a negociar? En este momento están reunidos todavía. ¿Esperando qué? ¿Ser presidentes de Venezuela? Mira, eso no refleja el sentimiento del pueblo venezolano. El pueblo venezolano se ha expresado en varias oportunidades. La gran manifestación del 16 de julio, donde 7,5 millones de personas fueron y depositaron su voto y su voluntad de rechazar la Asamblea Nacional Constituyente, de pedir un gobierno de transición y de no aceptar unas elecciones con ese CNE, es suficiente mandato que le dio el pueblo a la Asamblea Nacional, que había convocado el plebiscito. Entonces, esa Asamblea Nacional que nos dimos nosotros, que más de 14 millones de venezolanos votaron, donde es el único poder legítimo, donde la oposición asume la dirección de ese poder, tiene que hacerle caso a la gente. Vamos a escuchar a Nicolás Maduro, el tenor, como dijeran nuestros legisladores, nuestros abogados decimonónicos, el tenor del discurso de Nicolás Maduro, antes de pasar con el doctor Khaled Richani para hablar de la crisis humanitaria, de cómo se están muriendo los niños en Venezuela, de cómo la gente está comiendo en los basurales, como le dicen en Perú. Pero antes vamos a escuchar el tenor de Nicolás Maduro. Ha fracasado, retírense, así lo declaro. Fracasó en su gira por América Latina, quedó aislado. La propia derecha le ha dado la espalda, porque vino con un grupo de ideas extremistas. A Venezuela no le amenaza a nadie. Si él quiere declarar un embargo petrolero de los Estados Unidos contra Venezuela, Venezuela superará cualquier amenaza o cualquier embargo y seguiremos vendiendo petróleo al mundo. Hay mucha gente en el mundo listo para comprarnos nuestro petróleo, así que no dependemos de los Estados Unidos. El jefe de Estado venezolano, Nicolás. Justamente, doctor Khaled Richani, ¿cuál es la situación de los servicios médicos, de la alimentación? ¿Cuál es la situación esta noche de la crisis humanitaria? Venezuela está en agonía. Pudiera comenzar diciendo así. Tenemos un pueblo que, bueno, y gracias por permitirme ser voz de mi pueblo hoy, ¿no? Tenemos un pueblo que está muriendo de hambre, está muriendo por enfermedades que nosotros los venezolanos éramos ejemplo para Latinoamérica y el continente, por ejemplo, de la lucha contra la difteria, la erradicación de la difteria, la malaria, la tuberculosis, enfermedades que nosotros pensábamos y estaban erradicadas en Venezuela, han vuelto. Pero no solo eso, ¿no? Sino que el venezolano hoy común no tiene ni siquiera las posibilidades.
Se estima que más de 4 millones de personas no tienen ni siquiera posibilidades de conseguir medicamentos. No estamos hablando que un tratamiento, por supuesto, lo conforman diferentes medicinas, ¿no? Sino es que ni siquiera una de las medicinas. Hay más de 300.000 personas que sufren de enfermedades graves, que no tienen tampoco acceso a medicamentos que son de alto costo. Millones de venezolanos se están desplazando a la frontera con Colombia. Cientos de miles se están desplazando a otras fronteras, por supuesto, trayendo problemas a otros países. Incluso tenemos balseros. ¿Cuándo en nuestra vida nosotros habíamos pensado que íbamos a tener balseros? Gente muriendo, escapando de Venezuela por la crisis terrible por la cual estamos atravesando. Ya se habla en el lado de la frontera con Colombia de 550.000 venezolanos y ya hay poblaciones en Brasil donde los venezolanos están en favelas. Así mismo. Descalzos y sin camisa. Ya es un problema mundial. Debemos solicitar, acaba de aprobarlo la Asamblea Nacional a proposición del diputado Luis Stefanelli, que es del Estado Falcón, y acaban de aprobar, solicitarle al alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados la intervención inmediata, la activación de los protocolos para establecer los corredores humanitarios en los países circunvecinos o que limita con nuestro país, Colombia, Brasil, y también los que limitan a través de la plataforma marina y submarina, las Antillas, Aruba, Curazao, Trinidad y Tobago. Exactamente. Nunca antes nosotros habíamos visto un desplazamiento así de venezolanos, nunca nos habían visto inmigrar de esta forma, ¿no? Es masivo, da pena. Mira, yo fui médico venezolano en la frontera con Colombia por muchísimos años y estábamos acostumbrados a ver lo opuesto, ¿no? Por supuesto, por una crisis de guerra que vivía el país. Y muchísimos hermanos colombianos llegaron a nuestra tierra. Hoy en Cúcuta se hablan de 600.000 venezolanos y que se estima que pueden estar entrando y saliendo, porque no todos se quedan, unos 35.000 venezolanos todos los días. Todos los días. Eso es impresionante. Mira, yo recibo llamadas de personas pidiendo orientación de cómo pueden conseguir sus tratamientos para el cáncer, enfermedades como la diabetes, por Dios. Vamos a ver una protesta dramática frente al Instituto de Seguros Sociales en Caracas de personas que no pueden hacerse diálisis. No hay material, siguen con lo mismo que no hay material. Solamente dejaron entrar nada más a 2 voceras para hablar allá a Miraflores, no dejaron entrar al grupo. Habemos pacientes aquí, nos mandaron para el Seguro Social y en el Seguro Social cerraron las puertas, no nos dejan entrar, no nos dan respuestas de nada y seguimos en lo mismo esperando, pero no nos dan respuesta, no hay solución, no nos dan solución para nada. No hay marco-rotero, no hay guantes, diciembre fue algo fuerte, tuvimos que salir a comprar de nuestro bolsillo material. Somos personas que necesitamos diálisis 3 veces a la semana, 4 horas y nos están recortando las horas. En muchas unidades nos han quitado hasta días de diálisis porque no tienen los insumos para dializarnos. Quieren que la gente se muera, se dan remedio para la porque son lo que son lo que hacen el negocio con la diálisis de uno, sabiendo que uno necesita eso. Me va a explicar cuando una persona no se le hace la diálisis correctamente qué le pasa. Pero antes, ¿por qué ese pueblo no se ha tirado? Se ha tirado en otras oportunidades a la calle y lo han frenado. ¿Por qué ese pueblo no se tira a la calle cuando faltaba pan en Francia, cuando la Revolución Francesa? Cuando a María Antonieta la van a guillotinar, que ella pregunta, ¿y a mí por qué me van a guillotinar? Le contesta uno de ellos, porque mientras tú comías en Versalles yo pasaba hambre. Y entonces, ¿por qué no se acaba de tirar ese pueblo a la calle a derrocar ese gobierno? El pueblo venezolano ha respondido, ha asumido una posición valiente, ha expuesto hasta su vida. Más de 200 personas muertas, jóvenes en el año pasado, más de 5.000 detenidos, personas que se le han rayado, se le han anulado el pasaporte, personas que se le han eliminado sus derechos políticos. Han eliminado los derechos de los principales líderes de los partidos y de la oposición. Rehago la pregunta, la rephrase, como dicen los jueces. ¿Por qué parte de esa dirigencia no ha decidido qué es lo que detiene, que digan a la calle, todo el mundo a la calle? ¿Qué es lo que impide eso? Desde el punto de vista del liderazgo de la oposición. Ha habido una pésima dirección en los últimos meses, sin una estrategia y sin un plan. Algunos creyendo de buena fe que pueden coexistir, que puede haber una salida electoral, y otros que están asumiendo por preventas y por mendrujos
esa postura para convivir con una dictadura. La conchupancia. Exactamente. Doctor, consecuencias inmediatas del que no recibe diálisis, que fueron los ejemplos que vimos ahora, y qué peligro hay de que se desate una epidemia en Venezuela con muertes masivas. Ok. Para responder a la primera pregunta, una persona que tiene dañados los riñones necesita estos órganos importantes para poder limpiar y purificar su sangre. A través de los riñones y la orina, nosotros excretamos tóxicos que de otra manera no lo pudiéramos hacer. Sin diálisis se envenenan. Septicemia. No es septicemia, suceden acumulaciones de urea, ¿okay? en el organismo, y por supuesto lleva a la falla del cuerpo y la muerte. No es por infección, sino es por toxicidad. Entonces, una persona que tiene dañados los riñones, que en Venezuela hay 16.000 de estos pacientes crónicos, ¿no?, que necesitan estar pegados a una máquina 3 veces a la semana haciendo el trabajo que hacen sus riñones, esperando un trasplante renal. Por supuesto no tienen alcance, porque de los 129 centros ya hay 32 cerrados. Y no solo eso, ¿no?, sino que de estos ya el 40% de estas máquinas no funcionan. ¿Puede venir una epidemia? Ya estamos en epidemia, ya estamos en epidemia. Oscar, me acaban de llamar de Maracaibo, de nuestra ciudad. Acaba de fallecer 2 enfermos renales. Sí, sí. Esteban Villasimil y Magali Vera, por falta de asistencia médica. Qué horror. Gracias por venir. Nosotros seguiremos aquí en Vigilia Informativa en el caso de Venezuela.